Bienvenidos a un estudio más de la doctrina del santuario, a través de la cual estamos encontrando el camino de vuelta a casa. Hoy estudiaremos el capítulo número 20, al cual hemos titulado La segunda fase del ministerio de Cristo en el santuario y el candelabro de 7 brazos. Empecemos por recordar que estamos analizando cada uno de los muebles que se encontraban dentro del lugar santo del santuario terrenal. Y ya en el capítulo anterior analizamos a profundidad la mesa de los panes y levadura, que era uno de los 3 muebles que estaban en ese lugar, en el lugar santo. Y hoy estudiaremos todo lo correspondiente al candelabro de 7 brazos. Y tampoco olvidemos que dentro del lugar santo encontramos la segunda fase del ministerio de Cristo en pro de la salvación de nosotros los seres humanos. Así que, dicho esto, entremos en materia. El candelabro de 7 brazos era ese mueble ubicado al lado sur, a mano izquierda, entrando al lugar santo del santuario. Y rápidamente podemos decir que representa el Espíritu de Dios. Representa al Espíritu Santo, pero también representa a Cristo. Y de eso abundaremos en este capítulo y sustentaremos todo lo dicho con la misma palabra de Dios, con la Biblia. ¿Por qué decimos que el candelabro representa al Espíritu Santo? Quiero empezar por leer lo que dice el profeta Zacarías con relación a la visión de un candelabro que este profeta tuvo. Y él escribió narrando esa visión, diciendo: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué es lo que ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Aquí notamos que Zacarías está mirando el candelabro de 7 brazos. Pero continuemos leyendo. Dice el versículo 3: y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esa es la primera base bíblica que tenemos para decir que el candelabro de 7 brazos representa el Espíritu de Dios, porque Él lo está mostrando ahí y lo está diciendo. Y desde aquí ya notamos claramente que ese candelabro, que contenía como combustible el aceite de las olivas para que alumbraran sus lámparas, ese candelabro representa al Espíritu de Jehová. Más adelante notaremos por qué tenía 7 brazos como estructura. Y en cada brazo tenía un espacio específico para colocar aceite, y este aceite servía como combustible para el candelabro, para que éste estuviera encendido y esparciendo su luz dentro del lugar santo del santuario a través de sus 7 brazos. La estructura y especificaciones completas del candelabro ya las hemos dejado claramente explicadas en el capítulo 6 del estudio del santuario, de este seminario que estamos desarrollando. Así que hoy, a través de este capítulo, hablaremos a profundidad respecto al simbolismo del candelabro. Hablaremos también de la función de este elemento ubicado en el lugar santo del santuario y de qué es lo que quería nuestro Dios enseñarnos a través de ese candelabro. Primeramente debemos mirar que en el Evangelio de Juan quedó escrito lo que Cristo Jesús dijo con relación
a la luz que ilumina la vida del ser humano. El candelabro tenía la función de iluminar en el interior del santuario, en donde el pecador llegaba a ponerse a cuentas con su Dios. Y al respecto Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús, refiriéndose a Él mismo, dice que Él es la luz. Jesús dice que Él es esa luz que nos ilumina, que nos alumbra. Pero en el santuario había un candelabro con 7 brazos y era el que iluminaba el lugar santo y por ende alumbraba al pecador que entraba al lugar santo del santuario también. A través de este capítulo entenderemos cómo es que ese candelabro representa al Espíritu Santo. Primeramente debemos entender que el candelabro tenía luz diariamente para iluminar al pecador. Y la Biblia explica que el Espíritu Santo es la luz que ilumina a sus hijos. Es la luz de Cristo. Y Jesús, luego de que se fue al cielo, prometió enviarnos al Espíritu Santo. Jesús es el que nos envía al Espíritu Santo. Vamos a verlo en el mismo Evangelio de Juan, en donde Jesús dijo: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, dijo Jesús, vendré a vosotros. Jesús prometió enviarnos al Espíritu Santo, al cual Él mismo le llama Espíritu de verdad. Y le llama también el Consolador, el cual dice Jesús que ya debe estar con nosotros, pero que algunos no le pueden ver, pero Él dice que ya mora en nosotros. Y aquí yo quiero enfatizar cómo es que el Espíritu Santo mora en nosotros. La misma Biblia nos lo explica. Veámoslo en el libro del profeta Isaías. Dios dijo que en el caminar diario de nuestra vida, tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esto quedó escrito a través del profeta Isaías en el capítulo 30 de su libro. Dice ahí: escucharás a tus oídos una voz que te dirá cuál es el camino que debes tomar. A esto nosotros le llamamos la conciencia, porque cuando nosotros debemos tomar una decisión especial o difícil en nuestra vida, siempre nos quedamos analizando si estamos haciendo lo correcto. Y si nos equivocamos, entonces sentimos que algo nos tortura, y es cuando decimos que la conciencia nos remuerde. Es a eso que Dios, a través del profeta Isaías, le llama la voz que debemos escuchar para saber qué camino tomar en nuestras decisiones. Porque también Dios dice que ya el Espíritu Santo vive en nosotros, porque el cuerpo del ser humano es templo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo explica así. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eso le dijo a los corintios en la primera carta que les envió. Entendemos pues que el Espíritu ya está en nosotros, pero cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo, luego de que pasamos por el atrio del santuario, en donde al pasar por el altar del sacrificio allí ubicado, creemos que Cristo murió por nosotros y aceptamos su muerte en nuestro favor, y luego seguimos caminando y pasamos por el siguiente mueble en el atrio, que era el lavacro, que representa la decisión de purificarnos. Decidimos morir y resucitar con Cristo a través del bautismo, que es lo que simboliza el lavacro. Entonces se cumple la promesa de nuestro Dios que dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entendemos pues que como seres humanos creados por Dios, ya tenemos dentro de nosotros al Espíritu de Dios, pero debido a la naturaleza pecaminosa que arrastramos desde que el pecado entró en el jardín del Edén, nosotros no podemos sentir ni escuchar al Espíritu Santo porque tenemos un corazón duro. Pero Dios dice que cambiará ese corazón de piedra, ese corazón duro, y colocará en nosotros un corazón de carne, un corazón que sienta. El profeta Ezequiel lo explica así, dice:
os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36. Y es entonces cuando empezamos a sentir y a escuchar a ese espíritu que está dentro de nosotros. Vimos también que Jesús le llama al Espíritu Santo, le llama Consolador, y hace referencia que al irse Él nos sería enviado el Consolador. Jesús y el Padre nos envían al Consolador, Jesús y el Padre nos envían al Espíritu Santo. Y sigue diciéndonos la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y Jesús prometió diciendo, cuando venga el Espíritu de verdad, ese Espíritu que Él y su Padre enviarían a nosotros, dijo Jesús, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber, dijo Jesús. Y quedó escrito ahí en el capítulo 16 del libro de Juan. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, que es enviado por nuestro Señor y Salvador. Así que el Espíritu Santo es enviado por Cristo. Él es la luz, pero el Espíritu Santo refleja la luz porque dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. No hablará de lo suyo propio, sino que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, el candelabro representa la luz que ilumina el mundo, la luz de Cristo, pero también representa su Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Una vez más, recordemos que el candelabro estaba en el lugar santo del santuario terrenal, y con ese candelabro como símbolo, Dios estaba queriéndonos enseñar algo que a futuro vendría. Veamos qué es eso que Dios quería enseñarnos al colocar en el lugar santo del santuario terrenal ese mueble llamado candelabro. Recordemos que ya hemos estudiado en el capítulo anterior que cuando Jesús ascendió al cielo, Él llegó al lugar santo del santuario celestial, y eso es lo que nos muestra el apóstol Juan en la visión que él mismo tuvo cuando Cristo se le revela en el libro del Apocalipsis. El apóstol Juan vio que Jesús estaba entre 7 candeleros, y lo explica así el apóstol Juan, veámoslo. Dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Apocalipsis 1, en los versículos 10, 12, 13. Lo que está aquí mirando Juan es a Jesús en medio del candelabro de 7 brazos, o los 7 candeleros, como lo dice él en la visión. Y Juan está mirando a Jesús que está delante del trono de Dios el Padre y se mueve en medio de los 7 candeleros. Y Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis, desde el saludo que hace de parte de Jesucristo, dice: gracia y paz a vosotros de parte del que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos, dice Juan. Juan mira a Jesús en su trono, en medio de 7 candeleros de oro, y nos presenta a Jesús como el testigo fiel, el que es y que era y que ha de venir, y nos dice que hay 7 espíritus que están delante de su trono. Y si miramos el capítulo 4 de Apocalipsis, tenemos una visión del trono de Dios. Ahí Juan dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 4, del versículo 2 al 5.
Aquí Juan nos menciona que está mirando el candelabro con 7 lámparas o el candelabro de 7 brazos, pero también nos explica claramente que esas 7 lámparas son los 7 espíritus de Dios. Y es aquí en donde terminamos por entender que ese candelabro de 7 brazos o de 7 lámparas pues representa al Espíritu Santo o al Espíritu de Dios. Pero aquí ya se nos presenta un dilema, porque nosotros al referirnos al Espíritu Santo siempre hablamos en singular, solo nos referimos a uno, que le conocemos como el Espíritu Santo. Sin embargo, aquí Juan nos está diciendo que esas 7 lámparas son los 7 espíritus de Dios. Y eso es lo que ahora vamos a explicar. Y empezamos por hacernos la pregunta: ¿por qué la Biblia dice que son 7 espíritus de Dios? Juan vio el trono y delante del trono estaba el candelabro de las 7 lámparas de fuego. Y dice Apocalipsis 4:5 que estos son los 7 espíritus de Dios. Para comprender cabalmente este asunto, primero quiero decirles que los ministros, los que predican la palabra, los que comparten la palabra de Dios, son realmente mensajeros del Señor, pero comparten la luz que reciben del Espíritu Santo. Si son verdaderos ministros de Dios, tienen que verter esa luz. Si son ungidos, tienen que verter ese mismo ungimiento, porque las lámparas tenían aceite y el aceite era el que hacía que las lámparas permanecieran encendidas. Era el aceite el que realmente alumbraba, el que ardía, el que generaba la luz, el aceite. Al respecto, Cristo dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Entonces, todo siervo de Dios que comparte la palabra de Dios y que predica la palabra de verdad, ese siervo arde para Cristo, arde con el aceite del Espíritu Santo. Así lo explica el profeta Isaías, que estaba encargado de llevar la palabra de Dios a un pueblo que se había desviado de la verdad. Isaías tenía la misión de hacer un llamado al arrepentimiento a un pueblo pecador. Y él dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Isaías 61. Interesante lo que está diciendo Isaías, pero es más sorprendente cuando miramos que lo que está profetizando Isaías lo leyó personalmente el Señor Jesucristo cuando estuvo en Nazaret, cuando estuvo aquí en la tierra. Lucas narra esa historia y dice que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito esto que acabamos de leer, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas capítulo 4, versos 16 al 21. Pero si analizamos más profundamente lo que dice Isaías en el capítulo 61, encontraremos cuál es la obra del Espíritu, cuál es esa obra del Espíritu. Isaías 61, 1 y 2 nos menciona las 7 obras del Espíritu Santo, que quizás ahorita que las habíamos leído no las habíamos percibido, pero una vez más las vamos a analizar. Ahí nos menciona las 7 obras del Espíritu Santo, las cuales las quise enlistar para que ustedes las puedan ver más específicamente. Dice: predicar las buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, proclamar el día de venganza de Jehová nuestro Dios y consolar a los enlutados. Y es aquí en donde entendemos que Isaías 61 menciona solamente las 7 obras del Espíritu Santo, pero para que se den estas 7 obras del Espíritu Santo se necesitan los 7 Espíritus de Dios.
El candelabro del cual estamos estudiando tenía 7 brazos, porque 7 es el número que refiere a la divinidad de Dios. El número 7 es un número que hace referencia a la perfección, pero también entendemos que ese candelabro tenía 7 brazos, porque 7 son las obras del Espíritu Santo. Y aquí cabe hacernos otra pregunta: ¿cuáles son esos 7 espíritus de Dios? Y encontramos la respuesta con el mismo profeta Isaías, que nos dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías 11, 1 y 2. Aquí vemos que están los 7 espíritus mencionados, y para cada una de esas obras especiales del ministerio de Cristo se necesita la obra correspondiente del Espíritu Santo. Al analizar lo que dice Isaías 11, 1 y 2, es necesario primero entender que Jehová Dios es el que da vida. Jehová es el que vive eternamente. Por eso dice el apóstol Pablo: el Espíritu de Jehová es el Espíritu de vida. Y dice el apóstol Juan que el Espíritu es el que da vida. También lo dice en Juan 6:63, que el Espíritu es el que da vida. Entonces localizamos los 7 espíritus de Dios que necesitamos para que se den las 7 obras del Espíritu Santo. Vamos a verlas. El Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento, el Espíritu de temor de Jehová. Ahí están los 7 espíritus que menciona la Biblia, los espíritus de Dios. Esos 7 espíritus se necesitan en la obra de la redención para predicar buenas nuevas a los abatidos, para vendar a los lastimados, para dar libertad a los cautivos, para dar a los presos apertura de la cárcel, para proclamar que la gracia se está terminando, para proclamar que el juicio está llevándose a cabo, para consolar a los enlutados. 7 obras del Espíritu. Todo esto es lo que podemos mencionar respecto al candelabro para entender que este representa al Espíritu Santo. No se nos olvide que tanto la mesa de los panes sin levadura, la cual ya estudiamos en el capítulo anterior, y el candelabro ahora de 7 brazos, el cual hemos estudiado en este capítulo, estaban en el lugar santo del santuario, en donde estamos mirando la segunda fase del ministerio de Cristo en favor de la salvación de los seres humanos. Si te gustó este capítulo, te invito a que le des like y lo compartas, y no olvides suscribirte, y de esta manera haremos a que muchos más encuentren juntamente con nosotros el camino de vuelta a casa. No te pierdas el siguiente capítulo. Dios te bendiga.